Hace 8 días estuvo interesante, creo yo, un poquito, el tema de lo que son las independencias emocionales, acerca no de las cosas. Habíamos comentado, el problema no está en el apego a las cosas, sino que el problema está en el apego al vínculo que creo con las cosas, porque se hace más importante el vínculo, ¿no?, que el objeto. Y eso es algo que Jesús nos enseñó siempre, siempre, durante toda su vida aquí en la tierra, precisamente a que lo importante no era el vínculo con la cosa, sino lo importante era el hombre, ¿no? Y él decía, bueno, debo de sanar a alguien, que era lo importante, la ley y el vínculo que yo tenía con la ley. No era importante el hombre que estaba enfermo, ¿sí? Y entonces la pregunta básicamente es, ok, si ya sabemos que tenemos lo que es el apego, lo que es el vínculo, ¿cómo rompo ese apego? ¿Cómo puedo romper? Y la Biblia nos enseña cómo hacerlo. ¿Sale? La Biblia nos enseña muy clarito cómo hacerlo. El Señor Jesús, el apóstol San Pablo nos enseña en sus cartas, todos en el Nuevo Testamento, cómo romper esos vínculos y vivir una vida independiente, una vida feliz, en paz. Escribe tanto Pablo acerca de eso que dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, cuando nosotros logramos entenderlo, ¿sí? Y entonces amamos y adoramos a Jesús. Y todavía no me han hecho una pregunta que yo espero que es muy importante, pero no me la han hecho. Y pienso que cuando me la hagan, yo voy a entender que ya les pude pasar la idea de lo que es el Espíritu, ¿sí? Cuando nosotros nos damos cuenta y podemos, ¿sí?, adorar a Dios en espíritu y en verdad, como decía el Señor Jesús, es porque yo ya pude romper todas esos vínculos que tengo con las cosas, y entonces ahora sí puedo adorar a Dios, ¿no? Primero, para reconocer que tenemos una dependencia psicológica, emocional, tenemos que reconocer que existe el apego. Es difícil en muchas ocasiones reconocer el apego. Muchas veces no lo reconocemos inclusive hasta que no sufrimos la pérdida del objeto, en este caso normalmente va a ser un objeto que nos causa placer, ¿sí? Y me refiero a placer en el sentido amplio de la palabra, que me hace sentir bien, ¿no? Cuando yo no lo tengo es cuando me doy cuenta cómo estaba yo apegado a él, ¿no? Y yo les comentaba, por ejemplo, el trabajo. Yo no entiendo lo que es ese vínculo con mi puesto hasta que no me tengo que jubilar. O bien cuando hay un problema y despiden, ¿no?, a la gente. Me doy cuenta de la importancia que era para mí mi puesto. Y pienso que era yo y mi puesto, ya lo hemos comentado. Entonces, primeramente tenemos que darnos cuenta que tenemos un apego. Y es como los alcohólicos, ¿no? Los alcohólicos dicen, si no te das cuenta que eres alcohólico, no va a haber poder humano que te ayude a sanar. Pero aceptarlo, ¿no? Hay que aceptarlo, sí, hay que reconocer que lo tengo. Y mientras yo no lo pueda reconocer, que yo tengo esa vinculación y ese apego en una insana relación, entonces no me voy a dar cuenta que lo tengo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer el apego. Y eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. En el Salmo 51:3, ¿qué dice David? Reconozco que he sido rebelde, ¿no? Sí, tenía apegos, estaba bien apegado a la chicuela esa, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Betsabé se llamaba, ¿no? Sí, por eso escribió él este salmo, ¿no? Cuando muere su primer hijo de una relación adúltera con Betsabé. Y dice, mi pecado está siempre ante mis ojos. Hemos comentado que el pecado es todo precisamente lo que nos vincula de una manera negativa, las tomas de decisiones negativas, es lo que llama la Biblia la iniquidad, ¿no? De hecho, una traducción de la Biblia, si ustedes lo ven, es que dice que mi iniquidad está todas las decisiones incorrectas, malas, todos los vínculos, los malos deseos, todos esos, está en mi pecado. Y dice David, contra ti he pecado. Entonces él reconoce
Él reconoce precisamente lo que ha hecho mal, dice, y ante tus propios ojos he hecho siempre lo malo. Se da cuenta. Hay que reconocer que estamos en un estado así, ¿no? Para poder sanar. En Lucas 15, 18 dice, ¿se acuerdan del hijo pródigo, no? Él se va, se abandona, él lo único que quería que era el joven. ¿Cuál era su apego? Pero no, esa no era su apego. ¿Cuál era el apego? No. La libertad, más o menos que sí. Sí, más o menos que sí. ¿A qué estaba apegado? Sí, al placer. A él no le importaba el dinero. A él no le importaban los amigos. Él lo que le importaba en él era el placer, era el gusto. ¿Sí? Eso era lo que le importaba. Cuando cae muy, muy mal, él se da cuenta y dice, voy a levantarme, iré con mi padre y le voy a decir, ¿sabes qué? Me equivoqué. ¿No? He pecado. Eso es el pecado, la equivocación, la mala decisión. Él se da cuenta que había tomado una decisión mala y dice, tomé una decisión mala. Ese es el pecado, la mala decisión. Pero se dio cuenta de eso él, ¿no? Se dio cuenta. Y entonces va con su padre. Entonces, primero tenemos que reconocer que tenemos una vinculación de dependencia emocional, psicológica, mala. Eso tenemos, y eso requiere mucho de nosotros, como dicen los gringos, le llaman un insight, el poder autorreflexionar acerca de mí mismo, con mucha profundidad y con mucha honestidad. Si no, no vamos a encontrar nunca un apego, nunca. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho insight. Luego, ¿cómo lo podemos hacer? Y el Señor Jesús nos maravillosamente, por eso les he dicho mucho cerca, y creo que hicimos este paréntesis muy grandotote, en lo que son las bienaventuranzas, Mateo 5, 6 y 7. Y el Señor Jesús nos enseña cómo romper. Obviamente Él no estaba hablando como nosotros, porque en su tiempo, en su zona, en su lugar donde vivía, no le hubieran entendido, ¿no? Si se hubiera puesto a hablar así. Entonces Él utilizaba cosas muy comunes, muy, muy comunes para hablar y darse a entender, y la gente le entendía, se daba cuenta. A nosotros nos cuesta mucho trabajo, y es porque nuestra cultura es muy diferente, está muy occidentalizada, ¿no? Ellos son más orientales, nosotros somos occidentales, y después de 2000 años de historia, pues nos llega de otra forma y de otra vista, ¿no? De una forma romana, por así decirlo, ya del occidente, la teología y el pensamiento. Y Jesús dice, la forma para que ustedes rompan esos vínculos es pensar solamente en el hoy. Así decía el Señor Jesús. Piensen solo en el hoy. Y Él decía, así que no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ya bastante tiene cada día con su propio mal. Lo que el Señor Jesús nos decía es, ustedes piensen en el hoy nada más, porque no se tienen que ir al pasado. Y Él dice, no es digno de ser mi discípulo el que tomando su mano en el arado, ay, pero voy a dejar todo esto. Decía, no es, ¿por qué? Porque mi apego, entonces mi dependencia está en el pasado, y eso es lo que hemos dicho. Nuestro ego, ¿con quién está determinado completamente? Con el pasado, con lo que ocurrió, con lo que fue. Pero dice el Señor Jesús, no te enfoques en el futuro. No estés pensando en el futuro. Tenemos solamente el hoy. Nada más, no tenemos otro. Nuestra vida está llena de hoys. Y después de hoy, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Ya hace 8 días leíamos, ¿no? Del joven o del hombre rico que decía, ay, alma mía, ya le hiciste. Tienes carro, carruaje, casa. No, hombre, ahorita sí me voy a ir yo a Cancún y ahí me la voy a pasar tranquila porque yo ya la hice. Y le dice, necio, ¿no sabes que te van a pedir tu alma hoy? Y todo lo que tienes, ¿qué vas a hacer? Jesús nos decía, concéntrense en el hoy. Hoy es lo que tengo. Hoy tengo a mi familia, hoy tengo a mi hijo, hoy tengo a mi esposa, hoy tengo a mi esposo, hoy tengo lo que amo. Hoy nada más, no tengo más nada. ¿Qué voy a hacer mañana? No lo sé.
Yo no sé si voy a estar mañana, a lo mejor salgo ahorita y me da un ataque cardíaco aquí como el Paco de Lucía, no sé, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Entonces decía el Señor Jesús, concéntrese en su hoy. ¿Por qué vives en el futuro, no? ¿Para qué? ¿Qué ganas? No ganas nada. Él decía, ¿vas a crecer más? No. ¿Vas a vivir un día más? No. Entonces, la forma de poder romper esos vínculos es pensar solamente en el hoy. Nada más. No hay otro. No hay otra fecha, no hay otro tiempo, no hay otro instante. Hoy amamos. ¿Quién estábamos platicando? Bueno, platicábamos acerca del tema de cuando muere alguien y después les queremos hacer, después de que murieron, celebraciones o festejos. Se los hubiera hecho en la vida, ¿no? Y de hecho hay una poesía, ¿no? Que se llama por ahí, en vida, hermano, en vida. Solamente tengo el hoy. Si hoy no te digo que te amo, no tengo otra fecha para hacerlo. Si hoy no hago algo por ti, no tengo otra fecha para hacerlo. Si hoy no soy feliz, no tengo otra fecha para hacerlo. Eso es lo que decía el Señor Jesús. Hoy nada más tenemos. No hay otro. Enfoquémonos en eso. Y después decía en Lucas, decía, ¿no? Por eso les digo, no se preocupen por su vida, ni por lo que van a comer, ¿sí? Ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir, ¿sí? No. ¿Para qué? La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense en los cuervos, no siembran, no ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, y no obstante Dios los alimenta, ¿no? Lo que está diciendo, a ver, tenemos un ego bien grandote que nos hace tener cosas porque queremos más cosas y más cosas y más cosas para sentirnos seguros y pensar que soy yo, pero dice, las aves no hacen eso, no lo hacen. Dice, ¿acaso no valen ustedes más que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que le intente, puede añadir medio metro a su estatura? No, ¿sí? Pues si ustedes no pueden hacer ni lo más pequeño, ¿por qué no se preocupan por los demás? Fíjense en los lirios cómo crecen y no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón con todas sus riquezas llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres, de qué? Poca fe. El secreto está vivir en fe, y ya lo hemos comentado. A veces yo siento que nosotros no hemos sabido qué es vivir en fe. Y a veces pensamos que vivir en fe es como que una cosa así medio mágica, ¿no? Como que medio que las cosas van a ocurrir porque no tengo la duda. Pero Jesús no nos dice que eso es la fe. Y lo hemos comentado, ¿no? La fe es cuando yo empiezo a decir, ok, voy a hacerlo. El Señor me va a bendecir. Este va a ser un buen día para mí. En ese momento, eso es empezar a practicar nuestra fe. ¿Sí? En ese momento, cuando yo digo, y cuando yo le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Que Dios te bendiga, que te vaya bien en el trabajo. Eso es actuar con fe. Cuando yo digo, voy a ir a tener una entrevista de negocios y Dios me va a bendecir porque me va a dar gracia delante de los hombres. Eso es tener fe, ¿no? Cuando yo digo, yo ya trabajé, yo ya hice, yo he sido el 100% en mi trabajo laboral y yo espero tener un mejor puesto y Dios me lo va a dar, hoy o mañana, pero Él me lo va a dar. Eso es tener fe. Eso es tener fe. Así se trabaja la fe. Y eso es lo que dice el Señor, solamente un poco de fe tenga, ¿no? Solamente un poco de fe. Decía Jesús, y ya lo platicamos, que si tienes tantita fe, así como un grano de mostaza, se te va a cumplir. Y Él les decía a sus discípulos que se haga conforme a su fe. Pero si nosotros hablamos cada vez, uno con otro, ¿y cómo te va? Mal. Eso no es fe. Eso no es fe. Si nosotros, ¿cómo te fue? Pues mal. Yo quería esto y no salió esto. ¿Quién está hablando? El ego. Y hemos dicho, cuando le pedimos a partir del ego a Dios, no nos va a dar nada. No nos va a dar nada. No dice ¿cómo dice el dicho mexicano?
Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, ¿no? Sí, son caprichos, ¿sí? Son caprichos, no lo va a hacer Dios. Tenemos que pedírselo desde esa desvinculación, desde esa independencia de las cosas. Entonces el Señor Jesús dice que se haga de acuerdo a tu fe. ¿Cómo te va? Pues mal. Mal, como las tamaleras, ¿no? Mal y comiendo del bote. ¿Cómo te va mal? No tengo dinero. No tengo para comprarme las bolsas. No tengo para hacer esto. No tengo para hacer el otro. ¿Cómo te va mal? Eso es vivir sin fe. Eso es vivir sin fe. Y lo que el Señor quiere es que tengamos un poquito de fe. Nada más, ¿no? Entonces, dice, no se preocupen. No se angustien. Esa incertidumbre y esa inseguridad provoca ansiedad. La ansiedad es un sentimiento que tenemos, pero que no logramos determinar de dónde proviene. ¿Sí me explicó? No sé por qué me siento mal, me siento triste o me siento preocupado. ¿Por qué? No sé, pero tengo ese desazón. Esa es la ansiedad. No sabemos de dónde proviene, no sabemos qué es lo que pasa. Y Jesús dice, como ustedes se están preocupando por el futuro, ustedes sienten esa ansiedad, esa preocupación. No se preocupen, dice. Todo esto es lo que busca la gente de este mundo, pero el Padre sabe que ustedes tienen necesidades de estas cosas. Busquen de ustedes el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, cuando yo logro romper eso, ¿sí? Voy a tener eso, ¿y qué? Y más todavía. Y más esto no sirve. Uy. A ver, ¿qué le pasó? Ya se atarantó mi combo. Sí. Vamos a ver por qué no. Ahí está. ¿Cómo puedo romper entonces esa independencia? Creo resistencia a lo que yo sé que tengo el apego o ese vínculo. Me resisto, ¿no? ¿Cómo decía el apóstol San Pablo? Resistid, ¿no? Al diablo, ¿y quién? Y el diablo vendrá con ustedes corriendo, ¿no? Huirá de ustedes. Decía, así que escribe el apóstol San Pablo, quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles. Si hay algo que yo no puedo controlar, mejor me voy. Si yo sé que tengo un vicio, y puede ser cualquiera, créanme que cualquiera. A veces pensamos que hablamos de vicios y pensamos solo en las drogas y el alcohol. Y yo no tomo, ¿no? Ni me drogo. Hay muchos vicios. El vicio de comprar. Me alejo de los centros comerciales. No voy porque yo sé que me entra esa ansiedad por tener cosas y voy y gasto y entonces ya estoy lleno de deudas, ¿no? Ya tengo la tarjeta de crédito hasta el gorro y después vengo con el pastor y le digo que estoy pasando, Dios me puso en pruebas. ¿No le decimos así? Dios me puso en pruebas, pastor, estoy pasando por una prueba económica. Tengo mucha presión. Pues sí, voy y compro todo. Mi bolsa Louis Vuitton, mi bolsa Tory Burch, mi navaja, me compro otra pantalla de 80 pulgadas y luego ya no tengo cómo pagar porque mis ingresos son menores a mis egresos. Pero le digo a la gente, oren por mí porque estoy pasando por una prueba, ¿no? Huyan, eso es lo que dice el apóstol San Pablo, huye, no lo compres, no veas, no vayas. Si yo sé, ¿qué es lo que dicen con los alcohólicos? No vayas a los bares, ¿no? No vayas, no asistas. Que si el amigo te dice que ven, que nomás te sientes si tomas una coca, no, porque no lo puedo aguantar. Yo me conozco y sé que no lo puedo aguantar y entonces voy a caer con el alcohol, ¿sí? O si mi problema es de temperamento, pues no voy a las reuniones donde yo sé que voy a perder el carácter y el temperamento. No voy. Hay una persona con la que yo no puedo hablar y cada vez que hablo
pierdo el control de mi temperamento, sea mi hermano, mi hermana, hasta que no tenga yo control, no voy a ir porque voy a pelear. Huye de las pasiones, le dice. Huye de lo que te gusta, eso, lo que te apasiona en ese sentido y que te hace mal. Vuelvo a insistir, no está el problema en que yo sea fan de un equipo de fútbol. El problema está cuando yo por el equipo de fútbol me peleo con todo mundo por defender a mi equipo. ¿Sí? Si yo voy al partido de fútbol y le echo porras y me siento contento y ganó mi equipo, ya se acabó, ganó, qué bueno, ya. Pero si perdió o ganó y voy a ir a una comida con mis familiares y van a estar los otros familiares que le van al otro equipo y me voy a pelear, ¿sabes qué? Mejor no voy ni al fútbol. ¿Qué decía el Señor Jesús? Y se oía muy fuerte, ¿no? A lo mejor no sé, no lo entendíamos muy bien. Decía, si tu ojo es ocasión de ¿qué? De pecar, ¿qué le hago? Se oye muy duro, pues ¿cómo voy a quitar el ojo? Eso es lo que está diciendo el Señor. Huye de lo que, si lo que a mí me preocupa es lo que entra en mis ojos, la tele. A lo mejor no soporte ni que me hablen cuando estoy viendo la tele. No, porque estoy viendo mi novela. Y ya la otra, no hombre, ya está allí, no me hables, no me digas, ay, come lo que quieras, pero no me estés pelando, no me molestes. Si tu ojo, mejor, ¿sabes qué? Apaga la tele o quítala o no pagues más el megacable o el Sky. Y ¿sabes qué? Hasta que no pueda yo controlarme, ¿no? Porque mi ojo, lo que entra por mi vista es lo que me hace pensar en eso. ¿Qué decía el Señor Jesús? ¿De lo que está lleno qué? ¿Tu corazón? Bueno, pues en vez de estar hablando o viendo el TV novelas, el vanidades o cosas así, ustedes dirán, yo no compro revistas pornográficas. Pues no, el único vicio no es solamente la pornografía, sino también el ver determinadas revistas, ¿no? Y eso me causa problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque también a través de eso quiero lo que está allí y no puedo tenerlo. Y entonces, ¿cómo estás? Pues mal, porque no puedo tener mi reloj Tag Heuer que me pronuncian allí y me siento mal. Entonces lo que dice el Señor es, huye de eso, vete de eso. Por eso decía, quítate tu ojo. O si es tu mano, entonces corta tu mano. Lo que está diciendo es rompe ese vínculo, rompe ese apego, rompe esa dependencia que se tiene hacia eso, si es en la vista, si es en la parte sensorial, ¿no? En todo lo que es sensual, así se llama, todo lo que es sensorial de los sentidos, como es el sabor, el olor, ¿no? A lo mejor soy fanático de los perfumes y gasto una dinerada en perfumes o en vino, ¿no? Una botella de vino puede costar carísima. ¿Sí? Todo lo que es sensual, todo lo que tiene que ver con la sensualidad, con lo sensorial, ¿sí? Huye de eso, dice. Huye. No lo compres, no lo gastes. Y entonces dice, sigan entonces la justicia, la fe y el amor y la paz, ¿no? En Santiago dice, por lo tanto, dice, sométanse a Dios y opongan ¿qué? Resistencia al enemigo, o sea, es luchar en contra del enemigo. Y Pablo nos habla, ¿sí? Ya en Efesios 6, 10 al 12, en la armadura de Dios. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo, ¿no? ¿Y cómo? Sí, dice, la batalla que libramos no es contra quién, contra gente de carne y hueso, sino contra quién, contra principados, contra potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales. El tema es espiritual, ¿sí? En ese sentido y es muy claro, es algo que estoy yo conmigo y es mi espíritu o mi ego, que ya sabemos que tenemos una confusión acerca de lo que es mi espíritu con el ego y pensamos que mi espíritu es el ego y no es cierto, ¿no? Y entonces dice Pablo, ¿sabes qué? Pelea esas batallas. Es como si ustedes quisieran, yo por ejemplo, ¿cuál sería mi máxima de posibilidad de lucha contra eso? Cuando me meta yo un pedazo de chocolate en la boca y lo saque completo. Eso es luchar contra eso, ¿no?
A mí me encanta el chocolate. Sí, yo no puedo verle mejor ya no compro chocolates, porque si lo pruebo, me lo tengo que comer. Ya no puedo. Eva me dice, no te lo tragues, siquiera paladéalo. Pues no puedo. Mejor no lo hago. ¿Sí? Cuando yo logre meterme un chocolate y sacarlo entero, es de que ya pude hacerlo. Pero mientras mejor no los compro. Ya no compro el dulce. Ya no compro el chocolate porque yo sé que no lo voy a poder hacer. Entonces, tenemos que tener resistencia a los apegos. Tenemos que luchar en contra de eso. Pero obviamente, si no sabemos, volvemos al punto 1, si no sabemos qué apego tengo, no puedo luchar contra él, ¿no? Y vuelvo a insistir, pueden ser relaciones también. Tenemos una confusión muy grande en nivel social en que pensamos que un apego es estar enamorado o amar, y eso no es el amor. El amor nunca es un apego, ¿sí? Pero no me voy a salir de ahí. Aprender a sobrevivir sin lo que crees que aporta sentido a tu existencia. Es que yo no puedo vivir sin un Passat. No puedo vivir sin ti. Si yo pienso eso, estoy mal. Sí, si yo pienso que no puedo vivir sin una persona, estoy mal. Eso no es amor. Sí, eso es apego. Entonces, tengo que pensarlo bien. Y el amor no es así, el amor no funciona así, definitivamente. Entonces dice Jesús en Juan 6:63, el espíritu es el que da vida. Y fíjense que espíritu está aquí no como sustantivo, no como sustantivo propio, está con minúscula. ¿Se refiere a quién? A mi espíritu, a mi espíritu. Y recuérdense que habíamos dicho, yo no soy el ego, yo no soy mis pensamientos. Mi espíritu es uno y mis pensamientos son otra cosa. Entonces lo que él dice es, el espíritu es el que da vida, es el que me mantiene con vida aquí ahora, en este momento, en este instante. Y dice, la carne para nada aprovecha. Esto es todo lo que es basado en el ego, en los sentimientos y en las emociones, no me va a aprovechar. No aprovecha, no me sirve. ¿Sí? Entonces dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y vida. ¿No? Entonces lo que tenemos que hacer es lo que Él dice, el Señor Jesús. Dice, una dosis de realismo. Hay que ver las cosas como son, ¿no? La verdad es de que yo no me voy a morir sin la persona que yo pienso que estoy enamorada de él, cuando es un apego, ¿sí? No voy a morir. Porque ese es el apego. Lo que me da miedo, tiene razón, lo que me da miedo es el vínculo que tengo, no esa persona, ¿sí? Es el vínculo, a romperlo, a perderte, a no tenerte. ¿Sí? Porque, exactamente, porque pensamos que sufrir es amar. Y no es cierto, la Biblia nunca nos enseña que el amar es sufrir. Pero Juan Gabriel sí que nos ha enseñado que yo no nací para amar. Nadie nació para mí. Yo era tan feliz hasta que te conocí. No, pero no es cierto. No es cierto. Efectivamente, lo que nos causa temor es que pensamos que yo soy la otra persona. Pero cuando yo pienso así, lo único que estamos haciendo, en realidad, es violentando nuestra propia vida. Porque si yo pienso que yo soy posesión tuya, te estoy dando la oportunidad de que tú abuses de mí. En cualquier sentido de la palabra. ¿Sí me explicó? En cualquier sentido de la palabra. Monetario, afectivo, en cualquier cosa, en cualquiera, en imposiciones, en lo que sea. Cuando yo digo, yo soy tú y pertenezco a ti,
Yo lo único que le estoy diciendo a esa persona es: puedes abusar de mí, de mi dignidad, de mi persona, como tú quieras. Jesús nunca hablaba así del amor. El apóstol San Pablo tampoco. Pero es que confundimos lo que es el amor con el apego. Y por eso tanto a veces nos cuesta trabajo entender lo que es Corintios 13, por ejemplo. ¿Sí? Y decimos: pero eso no tiene nada que ver con una relación afectiva entre una pareja, entre un hombre y una mujer. Y no es cierto, porque el amor es un acto volitivo. ¿Sí me explicó? Es un acto volitivo, que quiere decir que tiene que ver con la voluntad. El amor es un acto voluntad. Yo quiero amarte. ¿Sí? O ya no quiero amarte. El problema está cuando yo pienso que tú eres todo para que yo sea feliz. Ahí sí ya no. Ahí sí ya no. Ya no. ¿Sí? Porque entonces ya he perdido mi dignidad, ¿no? Ya la pierdo. Pero bueno, ese es otro tema. Pero hay que ver las cosas de una manera realista, precisamente. Y eso es una forma de verla realista, ¿no? Yo les decía hace 8 días las palabras de Walter Rizzo en su libro Ama y no sufras. No, él decía: el amor se basa en la confianza, en el respeto. Y eso mismo también decía el Señor Jesús, y la Biblia nos enseña que el amor tiene su base en el respeto, en la responsabilidad y en el cuidado, ¿no? Si ustedes leen a Erich Fromm, El miedo a la libertad o El arte de amar, lo van a ver también ahí cómo está muy reflejado, y se van a dar cuenta cómo la Biblia lo decía y siempre lo ha enseñado, ¿sí? Y entonces cuando yo amo en libertad, yo sé que estamos juntos los dos, ¿no? Porque en cualquier momento te puedes ir. ¿Me va a doler? Sí. Sí me va a doler, claro. Pero no, mi vida no depende de eso. Y si estás acá es porque yo sé que tú me amas. Y si yo estoy acá es porque yo sé que yo te amo a ti. Eso es el amor verdadero. Pero no el vínculo de que si te vas, me corto las venas con galletas de animalito. Aquí, ¿no? No, con ejotitos. Hay que ver las cosas como son. Dice Pablo en Romanos 7:5, porque mientras vivamos en la carne, o sea, mientras sigamos con esos vínculos y vivamos con el ego, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Ese tipo de relaciones enfermas, donde yo dependo de esa manera, me llevan a perder mi dignidad como persona, ¿no? Ya no soy yo, tengo que ser tú. Y si no pienso, y si no hablo, y si no digo como tú, estoy mal. Y si tú piensas diferente a mí cuando estamos en una reunión familiar con los padres, con los hermanos, pero tú piensas diferente a mí y no piensas como yo, tú y yo tenemos un problema, seguro, ¿no? Y si pensaras como yo es que me querías, pero no me quieres, porque no piensas como yo. No somos capaces de darnos cuenta de que mi esposa o mi esposo puede tener un gusto diferente al partido de fútbol, y que yo le puede ir al Cruz Azul y yo al América y no pasa nada, o que puede ser panista y yo priista, sálveme el cielo, ¿no? Y ya, nada más, es una opinión, somos diferentes, somos humanos, es realista. Tú eres mujer y yo soy hombre y pensamos diferente. No pasa nada. Te sigo amando porque eres independiente para pensar, ¿no? ¿Sí? Entonces hay que tener eso. Mientras vivamos en la carne y tengamos esas discusiones que yo tengo que vencer, porque el ego me dice que yo tengo que tener la razón, me lleva a la muerte. Voy a destruir mi vida, voy a destruir mi familia, mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, las voy a destruir, ¿no?
En Romanos 8:1 dice, por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, conforme al ego, sino conforme al Espíritu. Entonces, ahí está con mayúscula. Dios me ha dado de su Espíritu Santo para que precisamente pueda yo tener más fuerza en mi lucha de mi ego contra el Espíritu. ¿Sí? Y eso es lo que decía el Señor Jesús. Si permanecen en mí y yo en ustedes, van a hacer grandes cosas. Y permanecer significa hacer lo que Él dice. Hacer lo que Él dice, ¿no? Y yo estaba pensando también en otro que no platicamos, pero se me hizo interesante también. En el Sermón de la Montaña, dice Jesús, bienaventurados los justos. Y uno dice, bueno, y los que buscan la justicia, ¿no? Y uno dice, bueno, yo no tengo problemas jurídicos, entonces yo no tengo problemas, ¿no? Esa parte del versículo no me queda a mí. Pero yo estaba pensando, si nosotros lo vemos desde la perspectiva precisamente de la vinculación y del ego, ¿somos nosotros justos en nuestra vida personal? Por ejemplo, cada uno de nosotros tiene su asistente técnica doméstica, ¿no? Habrá quien le paga 200 pesos al día y habrá quien dice, yo te puedo pagar 70. ¿Somos justos? No, pero eso es lo que yo tengo y ella, si lo acepta. Eso es justicia, eso es justicia, eso es justicia. Entonces ella que no venga. Eso es justicia. No, justicia es que tú tienes y ella necesita y tú ves la necesidad de la persona. Pero yo no tengo dinero. Eso es justicia. Eso es justicia. No es justicia. Yo puedo tener dinero para pagarle y le digo, yo solamente te pago 50 pesos al día. Y además vas a estar aquí desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y me vas a hacer no solamente el aseo, sino vas a planchar, vas a hacer esto, vas a hacer el otro y vas a ir por los mensajes y vas a cuidar a los niños y vas a hacer esto por lo mismo. ¿Soy justo? O yo tengo trabajo y voy a la oficina y en vez de estar trabajando mis 8 horas laboralmente en lo que tengo que hacer, concentrado en mi trabajo, pero me salgo, me voy, compro algo, me tomo una Coca-Cola, me pongo a platicar y en realidad solamente trabajo 5 horas. ¿Soy justo? Yo no soy justo. ¿Sí? Y entonces digo, como dicen muchos, pues la empresa hace como que me paga, pues yo hago como que trabajo. ¿No? Entonces no soy justo. Si yo estoy yendo a trabajar y estoy recibiendo un salario, como dice el apóstol San Pablo, dice, el obrero es digno de su salario, yo voy a trabajar mis 8 horas, independientemente de cualquier cosa. Yo voy, trabajo mis 8 horas y doy lo mejor de mí. Porque para eso me contraté. Eso es honrar a Dios. Eso es permanecer en Él. Pero si yo digo, no, me hago tonto y no trabajo y me voy, llego tarde a las 8:30, pero a las 4:30 ya estoy yéndome despacito porque me va el camión, eso no es justo. Y eso es lo que dice el Señor Jesús acerca de la justicia. Yo le voy a pagar a mi asistente técnico lo que es justo. ¿Sí? En el trabajo que es justo. ¿Sí? Y yo en mi vida personal voy a hacer en mi trabajo como trabajador lo que es justo, ¿no? ¿Cómo puedo romper el ego? Hay otra forma. Y mire, esto es tomar su vida en sus manos. Dios nos hizo un destino maravilloso, un destino increíble. Dice Pablo que fuimos predestinados ¿para qué?
para buenas obras. Decía el Señor Jesús, ustedes van a hacer cosas más grandes de las que yo hice. Nosotros estamos destinados a pasar y dejar huella en este mundo. Pero tenemos que tomar el destino en nuestras manos y tenemos que tomar la vida en nuestras manos. ¿Sí? Y para eso tengo que hacer un reconocimiento muy grande. Yo tengo que reconocer que todo lo que me pasa en la vida es porque yo lo hice, lo promoví o lo permití. ¿Sí me explicó? Cuando yo tome eso, quiere decir que yo ya estoy tomando mi vida en mis manos y mi destino en mis manos. Vuelvo a comentarlo. Cuando yo me doy cuenta que lo que me ocurre en la vida es porque yo lo produje, yo lo fomenté o yo lo permití, entonces tomo la vida en mis manos. Es que mi mujer me dejó. Pues sí, porque estaba loca. No sé por qué me dejó si yo soy tan bueno. Le culpo a otro de lo que está pasando. Lo que ocurre es de que yo tengo que llegar temprano al trabajo. Y entonces llego tarde. ¿Por qué llegas tarde? Pues es de que había mucho tráfico. Yo no soy dueño de mi vida. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque estoy culpando a que había mucho tráfico. Si yo hubiera salido 15 minutos antes, no me hubiera yo encontrado ese tráfico. Pero cuando llego, culpo a otros de lo que ocurre. ¿Sí me explicó? Por eso digo, lo que producimos, lo que permitimos o lo que promovemos, ¿sí?, es mi responsabilidad. Llegué tarde al trabajo, ¿por qué? Porque me levanté tarde, ¿sí?, y salí tarde. Y cuando yo salgo tarde de mi casa, hay mucho tráfico. Así es que mañana voy a llegar temprano. ¿Por qué? Porque me voy a levantar temprano y voy a salir temprano de mi casa cuando no hay tráfico. ¿Sí me explicó? Claro. Sí. Eso es tomar la vida de nosotros en nuestras manos. Entonces, es cuando yo soy protagonista de mi vida y no soy espectador de mi vida. ¿Sale? ¿Sí me explicó? Sí. Porque cuando yo digo que yo no tuve la culpa, cuando yo soy víctima de mi vida, yo culpo a otros de lo que ocurre, yo nunca pude hacer nada. Y yo lo escucho muchas veces. No pude porque no tuve las mismas oportunidades en la vida. Es que mi mamá me dejó a mi papá y se casó con otro. Es que mi mamá me abandonó y me dejó con mi papá. Y yo ya no pude hacer más nada. Yo soy una víctima de la vida. Porque ahora yo estoy grande y yo puedo tomar mis decisiones y yo puedo cambiar mi vida. ¿Sí me explicó la diferencia? Eso es ser protagonista de su vida y no víctima de su vida. Y tengo que reconocer que cualquier circunstancia de la vida, por desagradable que parezca, y reconocer que nosotros somos parte de ese problema. ¿Por qué se fue tu esposa? Porque fallé como esposo. Por mi mal temperamento, por mi carácter, por mi ¿sí? Tengo que reconocerlo. Es que su madre le decía y es que ella le aconsejaba y sus hermanos y se metían en la vida nuestra. Y yo nunca tuve nada que ver, soy víctima, pobrecito de mí. Pobrecito de mí, que soy víctima de la vida. Nunca soy protagonista de mi vida. Debemos tomar el rol de protagonista de nuestra vida y no de víctima de nuestra vida. Verse como protagonista activo de mi vida y que puedo forjar mi destino. Dios ya me lo dio, me dio dones, me dio talentos. Ahora me toca a mí hacerlos y llevarlo adelante. ¿Por qué no pudiste poner tu negocio? Leti quiere poner su negocio. Ya lo empecé. Vamos a suponer que llega el otro año y dice, ¿por qué no? Es que no tenía, es que no pude, es que no hice, es que no acá, es que no. Pero si llega el otro año y Leti dice, yo no lo pude hacer, ¿por qué? Porque no hice una buena planeación, porque no, ella ya aprendió y puede ponerlo. ¿Sí? Ella es protagonista de su vida. ¿Lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer.
Pero hay que reconocer las circunstancias positivas o negativas. Calculé mal, planeé mal, pero ahora ya aprendí. Ahora sí que lo voy a hacer. Ahora voy a modificar esto. Pero mientras yo piense, es que hubo una devaluación. Es que saben que se devaluó el dólar canadiense contra el americano. ¿Saben que se devaluó el yen con respecto al dólar? ¿Saben que se sobrevaluó de nuevo el euro sobre el peso mexicano este año? ¿Se devaluó? Sí. Pues por eso no pude poner mi negocio. ¿Sí me explicó? Soy víctima de mi vida. No soy protagonista de mi vida porque yo no soy parte del problema. Y para encontrar la solución tengo que saber que soy parte del problema. Si no, no voy a poder. Con mi esposa no voy a poder. Con mis hijos no voy a poder. ¿Qué dice la víctima? ¿Qué dice la víctima? ¿Cómo habla una víctima? Ay, pobre de mí. Pobre de mí. ¿Qué dijo Adán? Y el hombre respondió, la mujer ¿Qué me diste? que tú me diste, no era un bombón. A ver, te hubieras casado con ella. No, esa es la víctima. Vamos, Adán tuvo la posibilidad de tomar sus propias decisiones y no lo hizo. Y culpa a otros. Toma su posición de víctima. Mi mamá se volvió a casar y ya no tuve las oportunidades. Mi papá nos dejó. Mi mamá me abandonó. Y hay casos. Mi mamá se murió y me dejó así chiquita, huérfana. Y ya tengo 40 años y sigo con lo mismo. Y sigo con lo mismo. ¿Sí? Eso es no ser protagonista de su vida. Eso que hizo Adán no es protagonismo. Eso es ser víctima. Había mucho tráfico. Mi padre me abandonó. Hubo errores en el cálculo de la nómina no me respetan. No había dinero para pagar mis estudios. Y hoy tengo dinero y no puedo estudiar. Es que no tengo tiempo porque tengo que atender a mi hijo. ¿Quién le da de comer? Soy víctima. ¿Sí? Mi madre se volvió a casar y no se dedicó a mí. Yo oigo tantas veces, oye, hay que hacer una planeación, no se puede. Imposible hacer un plan. No se puede. Me pone así los pelos. Sí, me pone así los pelos. No se puede. Vamos a hacer un plan. ¿Qué es lo que vas a enseñar de clase de escuela dominical el próximo semestre? No se puede. No hay manera. No lo logro. No. Todas esas personas son víctimas de su vida y no son protagonistas de su vida. Pero ¿qué dice el protagonista? No me levanté temprano, por eso llegué tarde, pero mañana me voy a levantar 1 hora antes. Voy a trabajar más fuerte. No trabajé lo suficiente. Cometí errores. Voy a cambiar. ¿A qué desafíos me enfrenté? Me enfrenté a esto. Tenía que convencer, tenía que trabajar horas extras, tenía que hacer esto. A eso me enfrenté. ¿Qué respuesta elegí? Sí, pues fue mi decisión. Yo la tomé, me equivoqué. ¿Qué respuesta elegí? ¿Soy capaz de seguir aprendiendo? No, ya no puedo. Ya no se me pegan las cosas. No puedo. No puedo aprender. Por eso no voy a la escuela. No. Soy libre para elegir. ¿No? Tengo que cambiar mi actitud hacia la vida. Esa es otra forma de hacerlo. Tengo que cambiar mi actitud hacia la vida. En 2 de Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos nuevas criaturas. Somos nuevos, no somos lo viejo. Sí, somos nuevas criaturas. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. No somos viejos. Dice, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo. Ahora soy todo nuevo. Hay que cambiar nuestra mentalidad. Tenemos que cambiar la forma en que nos vemos. Y dice el apóstol
San Pedro dice, pero ustedes ¿qué? Tengo que pensar de mí, soy linaje escogido, soy especial, ¿sí? No soy cualquiera, ¿sí? Soy linaje escogido, soy real sacerdocio, soy una nación santa, soy especial. Todos los que estamos aquí somos especiales, somos diferentes, somos únicos. Pero si no lo creemos, por eso dice el Señor Jesús, tantita fe, tantita. Crean tantito que sí somos alguien especial. Solamente tenemos que creer tantito. Tenemos que saber y pensar que nosotros somos hijos de Dios. Que mi hermano es Cristo. Y nos va a cambiar la vida, pero tenemos que tener una nueva actitud. ¿Sí? Tenemos que tener una nueva actitud. Dice, pueblo adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice el salmista en Salmo 8, y se refiere al humano, a nosotros. Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Muy bien, entonces, nosotros, para romper ese ego, cuando nosotros pensemos diferente, vamos a poder romper, ¿sí?, las vinculaciones malas que tenemos con las cosas, con las personas o con las funciones, ¿sí?, en nuestra vida. Hay que hacer lo que dice Jesús nada más, no más, ¿no? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Pero busqué algunos versículos. ¿Preguntas de esto? Ahí en el Salmo 8 habla de nosotros. Sí, del hombre. Le has hecho poco menor que los ángeles, o sea, los hombres, a la humanidad en sí, ¿no? Cuando nosotros pensamos que estamos coronados de gloria, nos va a cambiar la vida. Nos va a cambiar cuando tengamos otra actitud hacia la vida, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas del tema? ¿Comentarios?